Hola, bienvenidos a Canal Fiscal MX. El tema del día de hoy es domicilio fiscal. En el capítulo anterior hablamos sobre la residencia fiscal, la cual nos sirve para identificar dónde es que el contribuyente se encontrará obligado a pagar los impuestos. Ahora nos toca hablar del domicilio fiscal, mismo que podríamos definir como el espacio físico donde el contribuyente va a desarrollar las actividades y en donde la autoridad va a realizar las distintas diligencias o actuaciones para dar a conocer al particular todos los actos administrativos emitidos por parte de ésta. El domicilio fiscal lo encontramos ubicado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que hasta ahora es motivo de nuestro estudio. Dicho artículo contempla dos fracciones, la primera para personas físicas y la segunda para personas jurídicas o morales, a fin de establecer qué se va a entender por domicilio fiscal para cada una de ellas. Con este antecedente, podemos citar el contenido de dicho artículo 10, que establece: se considera como domicilio fiscal, fracción primera, tratándose de personas físicas, inciso A, cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Inciso B, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Inciso C, únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa-habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa-habitación que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos A o B de esta fracción. Es necesario precisar que para el caso del inciso A debemos comprender como actividades empresariales a las denominadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que son las siguientes: las industriales, las agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas y comerciales, debiendo entender como actividades comerciales a todas aquellas previstas en todas las fracciones que contiene el artículo 75 del Código de Comercio. Como ya lo comentamos, todo este conjunto de actividades se denominan como actividades empresariales. Entonces, en cualquier local donde las personas físicas desarrollen cualquiera de estas actividades, se entenderá como domicilio fiscal. Por su parte, el inciso B nos indica que cuando no se realicen actividades empresariales, entonces se deberá considerar como domicilio fiscal el local que se utilice para el desempeño de las actividades. El inciso C contempla una variante para quienes realicen actividades empresariales o actividades distintas de estas, considerando como tal su casa-habitación. Sin embargo, es un hecho que las autoridades fiscales le tendrán que notificar al contribuyente que cuenta con un plazo, como lo establece el mismo código, de 5 días, donde el mismo contribuyente tendrá la obligación de acreditar que el domicilio cumple con los requisitos previstos en las fracciones A y B. También podría darse el caso de que las personas físicas no manifiesten ningún dato para efectos de establecer un domicilio fiscal. También podría darse el caso de que las personas físicas no manifiesten ningún dato para efectos de establecer un domicilio fiscal. O también podría suceder que, habiendo manifestado datos para establecer un domicilio fiscal, la autoridad, habiendo ejercido facultades de comprobación de dicho domicilio, lo considere a éste como no localizado. En estos dos últimos supuestos, de omisión de entrega de información o en su defecto de que se considere no localizado, entonces la autoridad podrá considerar como domicilio fiscal el que el contribuyente haya manifestado ante las instituciones financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando el contribuyente sea usuario de los servicios que presten estas entidades. Es momento de pasar a la fracción 2 del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, para entender en qué caso se considera que las personas morales tienen un domicilio fiscal. El inciso A de esta fracción 2 establece lo siguiente: cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Debiendo entender por administración principal del negocio aquel lugar donde se toman decisiones respecto del rumbo del negocio, pues así lo han establecido diversos criterios emitidos por los tribunales fiscales. En el inciso B se establece cuándo se considera que los residentes en el extranjero que sean personas morales y que tengan un establecimiento permanente en el país deberán considerar como domicilio fiscal, estableciendo dos supuestos. El primero es si solo cuentan con un establecimiento permanente, y en este caso, dicho establecimiento será considerado como el domicilio fiscal. En el caso de que tengan varios establecimientos permanentes, se considerará como domicilio fiscal aquel en el que se desarrolle la administración principal, o en cualquiera de los establecimientos del mismo residente a elección de éste. También debemos señalar
lo establecido en el último párrafo de este artículo, que establece lo siguiente. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades, o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente. Es importante que tengas claridad de este concepto y del asentamiento de los datos del domicilio fiscal, toda vez que al día de hoy es un elemento más que imprescindible para el correcto cuidado y cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en México. Pues como ya se ha descrito, el domicilio fiscal será el espacio donde nos haremos localizables físicamente para la autoridad, por lo cual en todo momento deberás vigilar que el mismo se encuentre como localizado, a fin de evitar los siguientes supuestos. El primero sería que impusiera una sanción la autoridad fiscal por no manifestar correctamente los datos del domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esta infracción la encontramos en el artículo 79, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Ahora, en caso de que el domicilio fiscal se encuentre como no localizado en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, tendrá las siguientes consecuencias. El primero sería ubicarse en la fracción tercera del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que nos establece una restricción para el uso del certificado de sello digital. Ahora bien, es importante manifestar y aclarar que esta disposición solamente aplica para el ejercicio de 2020, pues como es sabido, para el ejercicio de 2021, esta fracción se reclasificará y pasará del artículo 17H bis al artículo 17H, donde se contempla la cancelación del certificado de sello digital, lo cual impediría la emisión de facturas por parte del contribuyente. La segunda consecuencia de aparecer como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes lo constituye el poder ser publicado en las listas del artículo 69b, lo cual podría tener dos efectos. El primero, directamente asociado con el contribuyente publicado, pues éste podría presumirse que está realizando actividades que no son reales, es decir, operaciones simuladas. El segundo efecto de aparecer en estas listas del 69b lo constituye el perjuicio que se causa a quien recibe la factura. El segundo efecto de aparecer en estas listas del 69b lo constituye el perjuicio que se causa a quien recibe la factura, puesto que él no podrá dar efectos fiscales a los comprobantes. Por último, debemos señalar que la obligación de asentar o manifestar datos del domicilio fiscal ante el RFC se encuentra directamente vinculada en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, también es un hecho que todos los contribuyentes se encuentran obligados a presentar todas las modificaciones o actualizaciones al mismo, entendiendo como una de estas el cambio de domicilio fiscal. Y debemos precisar que si existe una omisión en la presentación del cambio de domicilio fiscal, la autoridad podría considerar como que se desocupa de manera dolosa y podría considerarse como un delito fiscal, en términos de la fracción quinta del artículo 110 del mismo Código Fiscal de la Federación. Como has podido apreciar, la importancia de mantener actualizado y vigente, y no solo eso, sino como localizado el estatus de tu domicilio fiscal, es demasiado trascendental, por lo cual se te sugiere que año con año solicites una verificación de domicilio a través del portal del SAT a la autoridad. Deberás acreditar y exhibir diversa documentación. Sin embargo, es necesario que realices dicho trámite o gestión a efectos de no incurrir en las conductas que ya se describieron. De esta manera, concluimos el capítulo del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. De igual forma, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, para que esta comunidad siga creciendo. Si consideras que este material le puede ser de utilidad a alguien más, por favor compártelo. Un abrazo para toda la comunidad de Canal Fiscal MX, que promueve la cultura fiscal.